No hay nada más peligroso para un régimen en caída libre, para un régimen vulnerable, para un gobierno ahogado en contradicciones, para una casta en el poder con problemas para mantener ese poder, que el rumor, que la incertidumbre. Cuando pierden el control del relato, empiezan a perder la base de sustentación de su poder, porque el poder para ellos es el relato. No es que ellos construyen un relato, no es que la izquierda construye un relato, no, es que la izquierda es un relato cargado de mitología, de representación de los pobres, de combate a los ricos. Pero resulta ser que ellos, si es que acaso llegan pobres al poder, no más tocar los sitios de gobierno se convierten en ricos. Y a partir de ese momento los ricos son ellos, los explotadores son ellos, y los redentores del pueblo que decían ser, simplemente no lo son. En nombre de los pobres, los multiplicamos, porque además de eso, claro está, para mantenerse en el poder diciéndose ser representante de los pobres, tiene que seguir habiendo pobres. Porque si los pobres dejan de ser pobres, ¿a quién van a representar ellos? Cuando se pierde ese relato, cuando empieza a perderse la capacidad de seguirle mintiendo a la gente con un cuento que en realidad sabemos que es mentira, es allí donde empiezan a surgir los graves problemas dentro de la estructura de poder. Lo estamos viendo desde antes del 3 de enero, pero muy sobre todo después del 3 de enero. Porque después del 3 de enero, la principal señal de la pérdida de sustentación de ese barco del crimen que es el chavismo es que la distribución de los camarotes quedó en manos de unas personas que no tienen el poder suficiente para repartir los camarotes porque ellos tienen menos camarotes que los demás. Y el grave problema que tiene la fase del cínica postmadurista del chavismo es que quienes detentan desde la cabeza del Ejecutivo el poder por delegación o mandato o bajo la tutela de los Estados Unidos, no están allí para repartir mejor los camarotes del barco del crimen, sino para dejar que el barco del crimen se hunda y que se hunda lentamente con todos adentro, aunque ellos crean que están tratando de reflotarlo. Por esa razón es que hay tanto rumor. Por esa razón es que los sicarios del régimen, los sicarios mediáticos del régimen, están en esta guerra sin cuartel donde uno no sabe si reír o llorar, si preocuparse o auparlo para que sigan y que gane el peor. Pero además de esto, también vemos cómo la vieja aliada, la vieja meretriz aliada del chavismo, que es la oposición falsaria, sigue haciendo esfuerzos para que dejen de ver lo que hace el régimen y los vean a ellos. Véanme a mí, no los vean a ellos, véanme a mí. Siempre en la labor de entretenimiento de la opinión pública, siempre convertidos en la bolsa de colostomía y bombona de oxígeno a la vez del régimen, porque la mesa tiene tres patas. Pero a partir del momento en que se llevan a Alex Saab, a partir del momento en que Alex Saab llega a los Estados Unidos bajo la anodina figura de la deportación, que no sabemos si es además arreglo, que no sabemos si es además pacto, además no sabemos si Alex Saab en realidad lo que es un agente que se lanzó en avanzada para infiltrarse dentro del gobierno de Maduro y después recogerlo a él y a Maduro y a todo el mundo. Dentro de todo eso surgen las grandes preocupaciones. ¿Y a quién más han pedido? ¿Quiénes son los otros que están en la lista? ¿Quiénes pueden ser entregados en medio de esta situación? Las apuestas están abiertas y hoy podemos revisar algunos nombres en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda, amigo mío, es el crimen. Y el crimen no paga. Si tú lo quieres dejar entrar, bueno, allá tú, colombiano, allá tú, peruano, allá tú, español. Bueno, ahí lo tienen los españoles, ¿eh? Hay unos españoles que son fundamentalmente antitrumpistas, que odian a Trump, tanto en la izquierda como en la derecha. Y yo vengo y le digo, nosotros los venezolanos le agradecemos a Donald Trump que se haya llevado a Nicolás Maduro
Y a ustedes, amigos españoles, les reprochamos que nos hayan mandado a Zapatero a defender a Maduro. Que cada quien con sus afectos, ¿verdad? Pero bueno, no hablemos de cosas tristes, hablemos de cosas felices. A Zapatero lo van a meter preso, ¿sabes? Ya a las hijas y a la mujer. Así que pronto celebraremos eso. Gracias por estar de vuelta a su canal de YouTube favorito. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo estreno de Fuera de Orden. La plomería informativa que entretiene a la chiquillería, que alegra a la muchachada, que atormenta al maldito chavismo y que a la oposición falsaria la pone a sudar. Gracias. Gracias por estar de nuevo en sintonía. Quiero agradecerle de manera muy especial a todos los que nos permiten estar aquí, sobre todo haciéndonos entender que esta labor, por supuesto, tiene quien la quiera y tiene quien la espere. Tengo que agradecer de manera muy especial a toda la gente que nos hace saber de los apagones. A la gente que me dice, mira, yo espero que llegue la luz y lo primero que hago es ver si hay internet, abro YouTube y aunque sea con los datos, trato de ver tu programa. A veces lo escucho nada más para gastar menos datos o lo pongo en mayor velocidad para gastar menos tiempo y tal. A todos los que hacen ese esfuerzo yo les agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo porque siento que si usted, con todos los problemas de electricidad y de internet y de telefonía que tiene la posibilidad o hace un esfuerzo gastando sus datos o el poco internet que tiene para ver este programa, yo eso lo tengo que valorar. Y yo valoro que usted le dé ese valor a mi programa. Muchísimas gracias. Tengo que hacerme eco del sentir de la población de la isla de Margarita, tierra de mis bisabuelos maternos, que está sumida en la desgracia de la falta de agua. De eso no te hablan los politiqueros, de eso no hablan los falsarios, de eso no hablan los falsarios. Y en Tubores, donde entra la conexión con el Turimiquire, entiendo que es allí. Bueno, esa gente está pasando unos suplicios horrorosos. Allí la falta de agua tiene a la gente dependiendo de la cisterna y las cisternas son un negocio de los malditos gobernantes. Porque de eso es lo que se trata. O sea, los bichos son capaces de convertir la penuria en un negocio. Porque esa es otra cosa de la cual hay que hablar seriamente. Mucha de esta casta boliburguesa que ha hecho, esa casta boliburguesa lo que ha hecho es enriquecerse con la penuria, con la miseria. ¿Qué hacía Saab? Saab vendía bolsas de comida podrida, compradas con dólar preferencial, con sobreprecio y vendidas a dólar libre, podría. Sacando unas ganancias estratosféricas que de verdad uno las revisa y uno dice, oye, maldito hombre, ¿vale? Maldito hijo de puta él y todo lo que lo pusieron allí. Pero ¿quiénes se están enriqueciendo con el negocio de las cisternas y con el negocio de los cilindros de gas? ¿Quiénes se están enriqueciendo con el tema de la comida ahora? ¿Quiénes se están enriqueciendo con el tema de la gasolina? ¿Quiénes se están enriqueciendo con el tema de la importación de determinados elementos para aliviar las penurias de la electricidad, como plantas eléctricas? ¿Quiénes se están lucrando con el tráfico de gasoil para esas plantas eléctricas? ¿Quiénes se están lucrando con el tema de las cisternas? Que para cisternas sí hay dinero, increíble. Y si hay gasolina. Y estamos hablando por ahí me decía una persona, y le mando mi saludo, porque la gente de Margarita nos ha hecho llegar. Han sido varios los que me han hecho saber esto. Yo le tengo mucho cariño a Margarita, ahí pasé muchos buenos momentos. Ahí está, esa es la tierra de los García y de los Mariños, mi familia materna. El oriente venezolano para mí fue uno de los sitios que más visité y que tantos recuerdos bonitos me trae. El estado Sucre, el estado Anzoátegui, el estado Nueva Esparta. Y varios me lo han dicho, mira, están cobrando $10 por llenarte un pipote de 500 litros de agua. Entonces, imagínate tú que una cisterna de 10,000 litros y te venden los 500 litros en $10. Imagínate tú el dineral que hay allí. Imagínate tú el dineral que hay allí con el tráfico de cualquier cosa. ¿Y quiénes están detrás de esto? La boliburguesía maldita. La tercera pata de la mesa. Esas son las cosas que hay que decir. Y yo lamento muchísimo no ver a ningún dirigente político hablando de eso. Y además, y no solamente hablando de eso en plan de denunciante de oficio,
sino que no hay propuestas al respecto. No ha habido una propuesta con respecto a plantas desalinizadoras y potabilizadoras. No ha habido una respuesta con respecto al tema de pozos profundos, perforables. No ha habido una propuesta con respecto al restablecimiento de la red de aguas servidas, al aprovechamiento de las aguas de lluvia. No ha habido nada relacionado al tema de la agricultura. Hablan de la agricultura y del sector agropecuario y no hablan del suministro de agua. Que nadie se explica cómo. Yo recuerdo esto desde niño. Yo nunca me explicaba por qué en el estado Bolívar, teniendo el Orinoco y el Caroní, había gente que no tenía agua. Yo iba para San Felipe, para casa de mis primos, y me encontraba con que no hay agua. Y eso no es nuevo. Es que venimos arrastrando con esta desgracia desde hace muchísimos años. Esas son las cosas que tenemos que mostrar. Esas son las cosas que tenemos que plantear. Pero además de eso, las soluciones para eso, ¿dónde están? ¿Dónde están las soluciones para esas cosas? ¿Cómo es posible que en medio del desierto Qatar, Dubái, Israel tienen agua, tienen electricidad? Y en Venezuela, que el único desierto que tenemos, hay dos desiertos: los médanos de Coro y las trompas de Falopio de Delcy. Esos son los únicos desiertos que hay en Venezuela. El resto es frondoso, lluvioso, una costa, ríos por todas partes. Usted escucha la música folclórica venezolana y lo que escucha son ríos, lo que escucha son nombres de ríos. El Orinoco, el Caroní, el Arauca, porque cuando usted habla del segundo himno de Venezuela, yo nací en una ribera del Arauca vibrador, habla del río. Cuando habla del Clavelito Colorado, habla cuando lleguemos al Caipe, el río Caipe. ¿Ah? Cuando habla de Guayana, la canción Guayana es, ¿de qué habla? Esequibo al norte, Orinoco al sur, Esequibo al este, Colombia al oeste. O sea, hablas de río por todas partes, pana. El río Manzanares, déjame pasar que mi madre enferma me mandó a buscar. El Orinoco, la gaita. Orinoco, río hermoso. Ni hablar del lago de Maracaibo. Entonces, ¿cómo es eso que nosotros tenemos ríos por todas partes y no tenemos agua en los grifos? Esas son los grandes planteamientos que nosotros tenemos que hacer. Ninguna nación, ningún país donde la gente vaya, donde tengas la preocupación de que tiene que abrir el grifo para ver si hay agua o no, ningún país como ese es viable. Bueno, pero hay gente que cree que las cosas son de otro tipo. Y es aquí donde hay que caer en el tema de la boliburguesía. Porque la boliburguesía ha sido el factor de correaje más importante para que se convierta el sistema chavista en algo viable. Porque se trata del dinero, amigos, lamentablemente. Fíjate, la primera vez que se empieza a hablar del factor económico, del factor económico que se estaba convirtiendo en una especie de motor a lo interno del chavismo, se hizo con denuncias del propio chavismo. Las denuncias del propio chavismo, recuerdo yo muy bien, que el primero que sale a pegar gritos con respecto a esto fue un tipo con graves problemas. A él no lo pusieron, o sea, él se convirtió, y por eso es que es importante conocer la historia, porque si usted no conoce la historia, usted se termina convirtiendo en una estúpida como Indira Urbaneja. Indira Urbaneja, que parece un personaje sacado de una canción de Joaquín Sabina, la frente muy alta, pero la lengua muy larga y la falda muy corta, no sabe lo que ha pasado con figuras como ella, que convirtieron en martillos en determinado momento, y cuando vinieron a ver, resulta ser que encima de ellos, aunque eran martillos, había una mandarria más grande que también los pulverizó. Eso pasó con Luis Tacón, eso pasó con Alberto Nolia, eso pasó con Luis Ortega, eso pasó con Danilo Anderson. Me vayan a decir ahora que la estoy amenazando porque no la compare con Danilo Anderson. Por mis cojones. Y Tarek William. Y ahí tienen a Michelo. Y ahí tienen a Mario Silva. Y tienen a tantos otros también. Es decir, el convertirte, el ser martillo sin darte cuenta de que eres un instrumento para destruir a otros, que en algún momento también serás destruido con peor saña, porque tendrás tanta rechera a tus espaldas que te van a destruir peor. Ha sido incomprendido ese rol, esa dinámica dentro de las huestes de estos gorgojeros mediáticos. Luis Tacón fue uno de ellos. Luis Tacón, quien se hace famoso por solicitar las firmas de los venezolanos que habíamos estampado nuestra rúbrica solicitando la convocatoria de un referendo revocatorio contra Chávez en el 2004. El señor agarró y lo puso en una página web
y usted entraba y ponía su número de cédula o ponía cualquier número de cédula y salía si usted había firmado, dónde había firmado, inclusive, bueno, todo eso. Después eso fue perfeccionado por Ismael García, que lo convierte en la lista Maizanta, donde inclusive salía en la planilla, salía el sitio donde vivías y salían informaciones adicionales para determinar si tú eras chavista o escuálido. ¿Está en una misión? No. ¿Está en no sé dónde? No. Y salía un perfil tuyo y decía opositor radical. Eso lo dice Ismael García con su lista Maizanta. Ismael Maizanta García. Pero el creador de esto fue Luis Tascón. La lista Tascón se convirtió en una verruga pustulenta en el rostro del chavismo, así como Lina Ron también. Indira Urbanea no sabe quién era Lina Ron, ni sabe lo que le pasó a Lina Ron ni cómo terminó. ¿Por qué? Porque creen que andan por ahí por la vida, o sea, y que van a andar impunes todo el tiempo y no se dan cuenta que en realidad son el instrumento temporal, porque las revoluciones se comen a sus hijos. Se los ha comido a toditos. A todos sus hijos esta revolución se lo ha comido este. Dentro de todo esto, señores, queridos amigos míos, ¿qué termina ocurriendo? Termina ocurriendo que Luis Tascón, después de convertir esta lista en instrumento para la segregación de los venezolanos en todos los niveles, es excluido. ¿Y es excluido por qué? No sabemos. Creo que porque no era conveniente tenerlo como bandera allí. Y porque el tipo seguramente, cosa que también pasa en la revolución, le pasó a Mario Silva, le está pasando a Indira Urbanea, le ha pasado a muchos, se sobredimensionan. Y como tienen problemas de autopercepción, como necesitan que los quieran y como de verdad creen que son importantes, les dan este rol y lo que hacen es utilizarlo. ¿Y en dónde terminó Luis Tascón? Bueno, Luis Tascón terminó, para su desgracia, sirviendo como personaje de una cosa que se llama el chavismo disidente. Luis Tascón sale y denuncia la existencia de algo que él llamaba la derecha endógena, que fue la primera acusación que hubo con respecto a la supuesta infiltración de personajes con mucho dinero dentro de la revolución. Y decía, el señor Luis Tascón acusaba fundamentalmente de ser el líder de estas huestes, de estos grupos luego bautizados como boliburgueses. Él acusaba de ser el capo di tutti capi a Diosdado Cabello. Él decía que Diosdado Cabello era el jefe de la derecha endógena y que además organizaba junto a esa derecha endógena un grupo que lo que propugnaba era el chavismo sin Chávez, es decir, donde se repartieran las prebendas dentro de esa burguesía asociada al chavismo, pero quitando a Chávez del medio porque Chávez era demasiado radical y era comunista y todo aquello, que era necesario hacer un nuevo reparto, pues. El chavismo sin Chávez y la derecha endógena. Ahí fue donde surgió el asunto. Después vino el asunto de los boliburgueses, porque esto, acuérdense que ha sido 3 décadas ya. Después vino el tema, y ahí con Luis Tascón vinieron una serie de denuncias. El primero que se monta en esa denuncia, por cierto, es Mario Silva. Mario Silva empezó a defender a Luis Tascón en la hojilla hasta que, y cuando lo estaba haciendo, y ese video está en YouTube, cuando Mario Silva se puso a defender a Luis Tascón en vivo y directo en Venezolana de Televisión, en su programa La Hojilla, creo que tenía de invitado, no recuerdo a quién tenía de invitado, ¡pum! Lo llamó de inmediato por teléfono. Creo que fue fue con, no, estaba Mario Silva con Luis Tascón defendiendo a Walter Martínez, que lo habían votado de Venezolana de Televisión, ¡pum! Y llamó Chávez y los mandó a callar los dos. En vivo. Están dando huevona porque no saben qué fue lo que pasó ahí. Cosas de ese tipo. O sea, que aquí estamos hablando de cosas durante años. Y empieza entonces la denuncia de la derecha endógena y empiezan entonces algunos a denunciar. Empiezan los marihuaneros de Aporrea. Empiezan entonces a salir otras voces. Y así poco a poco se van alimentando unos personajes que rechazan el tema de la derecha endógena, del papel de Diosdado y tal. Empiezan a señalar a Diosdado, etcétera, de la boliburguesía. Y empieza un chavismo disidente. Se da el parteaguas del 2007, y en el parteaguas del 2007 aparece un caudillo militar como Baduel, sale la loca de Marisabel contra Chávez, despechada, empiezan a aparecer, se va el PPT, se va Ismael Maizanta García, lo reciben a la oposición falsaria, porque ya la oposición falsaria estaba construida,
Y en medio de esa construcción de la oposición falsaria, el chavismo y que disidente, con Henry Falcón, May Santa, Baduel, Tacón, toda esa gente empiezan ahí a medrar. Y aquí estamos. La boliburguesía fue el término que se le dio. Después aparece con la crisis eléctrica, por allá por el año 2010, aparecen los famosos bolichicos. Bolichicos que fueron profundamente defendidos por cierto sector mediático donde brillaba, por cierto, una ciudadana llamada Blanca Vera Azaf. Esta ciudadana Blanca Vera Azaf, que dice ser periodista, es una de las primeras sicarias mediáticas al servicio de la boliburguesía, una de las más escandalosas sicarias mediáticas. Por ahí anda, por supuesto, disparando contra cualquier cosa que signifique la caída del régimen. Porque Blanca Vera sabe muy bien lo que puede pasar en un país con Estado de Derecho con sabandijas como ella, que lo primero que va a tener que hacer es explicar cómo montó el medio de comunicación que montó después de ser una simple empleaducha. Ah, claro, la cercanía con los bolichicos del grupo de Erwick, a los cuales defendía a rabiar en todos los medios donde trabajaba, como tal y como hace, porque esta ha sido una práctica a lo largo del tiempo, esta señora llamada Ángela Oraa, que es la relacionista pública de Fospuca, porque bueno, la basura se une con la basura y es quien se encarga de defender a rabiar al delincuente de José Simón El Arba y a la rata de Henry Camino en todas sus andanzas dentro de la empresa Fospuca, mientras la hija de Ángela Oraa anda por ahí dando clases, dando cátedra de ética periodística, después de haber trabajado en CNN y ahora como que la chancletearon ahí, entonces ahora en las redes dando clases de ética que la mamá no la sabe, porque la mamá no sabe nada de ética. Pero bueno, y ahí, ¿qué quieres tú que yo te diga? Todo esto, ¿dónde termina? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque se llevaron a Alex Saab y cuando se llevaron a Saab, amigos, cuando lo entregaron, quedaron abiertas una serie de interrogantes donde no sabemos cuál va a ser la técnica que se va a utilizar en el futuro. Con Saab utilizaron una fundamental, que fue negar su condición de venezolano. Negaron su condición de venezolano y negando su condición de venezolano, dijeron, no, está deportado. Después que los mismos que dicen que estaba con una cédula falsa, lo ponían en el pedestal más alto para justificar la defensa y solicitando que lo extrajeran. Pareciera entonces que Alex Saab, en realidad, en medio de todo esto, lo mandaron a los Estados Unidos. El tipo pactó allá y el pacto fue devuélvete a Venezuela, infíltrate y tráenos a Nicolás. Y el tipo volvió. Lo montaron en el pedestal, tuvo de ministro, hizo todo lo que hizo, recogió toda la información, entregó todo y después que se llevaron a Nicolás, ajá, ahora vente, pum. Llegó a un acuerdo Alex Saab. Alex Saab en realidad se entregó, a la esposa la dejaron salir. Los chavistas la dejaron salir muy tranquila con sus hijos para Italia. Y los gringos no la pidieron, no se la llevaron. Entonces está como muy pactado todo esto. Si los gringos llegaron a un arreglo con Alex Saab y dicen el tipo se viene y a la señora déjenla ir, ¿qué chavista se va a poner a eso dentro de la fase del cínica posmadurista del chavismo? Ninguno, porque en Venezuela está mandando es Donald Trump. Lo demás es agua de borraja, amigo. Lo demás es habladera de tontería. Lo demás es demasiado asqueroso. Por eso que yo lo he contado en mi libro, Una mesa de tres patas. Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería, está a la venta a nivel mundial en Amazon. Una mesa de tres patas. Atención. El 13 de junio voy a estar en la Feria del Libro de Madrid. El 13 de junio... Una mesa de tres patas y la nueva edición de Fiesta con Piñata. No se lo pierdan porque las dos cosas van a estar. Tenemos una nueva edición de Fiesta con Piñata. Para quienes no lo tienen, va a estar pronto disponible. Pendiente en mis redes porque esa va. Y el 13 de junio en la Feria del Libro de Madrid con Fiesta con Piñata y con una mesa de tres patas. Estaremos, por supuesto, filmando, vendiendo, tomándonos la foto y todo lo demás. Pendiente en mis redes para mayor información. Y en Miami, atención Miami. El 7 de junio del 2026, a las 7 de la noche, llega el documental de Oscar Pérez a Miami. El 7 a las 7, documental de Oscar Pérez en Miami. El 7 de junio a las 7 de la noche. Usted está en Miami, usted está en Orlando, usted está en cualquier parte de la Florida. Usted quiere ver el documental de Oscar Pérez. Usted quiere ir a ver el documental de Oscar Pérez el 7 de junio en Miami. Compre su entrada ya. En la página web oscarperezdemovie.com. oscarperezdemovie.com. Allí
usted tiene el enlace para comprar su entrada de una vez. Compra su entrada y vea este documental, porque ahí es que usted se va a enterar de por qué Óscar Pérez hizo lo que hizo y por qué yo digo que el precursor del 3 de enero es Óscar Pérez. Cuando usted vea el documental va a saber por qué se lo digo. Síganlo también el documental tiene una cuenta de Instagram, donde también están todos los enlaces, @Óscar Pérez de Movie en Instagram. Y por supuesto, allí en Miami, el documental de Óscar Pérez también podrá ser visto. El 27 de junio en Barcelona, España. El 28 de junio en Valencia, España. Pendientes porque volvemos a España. ¿Dónde más lo quieren? ¿Hay alguien que lo quiera ver en Argentina? Y en Chile y en Perú, nadie. Me avisan, cualquier cosa. Estoy aquí pendiente. En todo caso, si usted es boliburgués y cree que la vida va a pasar sobrevolando por encima de su cabeza y no se lo va a llevar, es porque usted no sabe que el mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy, mañana. Mañana puede ser demasiado arreglo con la DEA. Uy, Dios mío. Dígame eso. Ni Koji Kobuto te salva, ¿viste? Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos, póliza de seguro de viaje donde quiera que te encuentres, a donde quiera que vayas, así sea en arreglo con la DEA. De repente ya Alexa se había comprado la póliza, yo creo, ¿viste? Yo creo que ya se la había comprado. Y para que garantices el patrimonio de tu familia, el Fideicomiso en Vida te garantiza muchísimo más de lo que te logra garantizar un testamento. Hablo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Eduardo Villegas, mira, Eduardo Villegas, en estos días vi un mensaje que puso en su cuenta en Instagram, una publicación donde dice, no pidas permiso para liderar. Si tú consideras que tienes que asumir el liderazgo en determinada situación, a través de tu verbo o de tus orientaciones, hazlo. ¿Cómo lograrlo? A través de la comunicación efectiva. Si tú comunicas de forma efectiva lo que consideras que hay que hacer, ten por seguro que vas a asumir el liderazgo en cualquier situación. De esas cosas se encarga Eduardo Villegas, de hacértelas comprender y de hacerte entender eso. Agenda ya una cita con Eduardo Villegas. Entra en la dimensión de la comunicación efectiva. Olvídate del cuento de que hay que hacer un pico de plata. No hay que hacer un pico de plata. Hay que tener la comunicación efectiva que Eduardo Villegas te va a ayudar a construir. Síguelo en Instagram, @coach_Eduardo Villegas. @coach_Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es el mensaje de Eduardo Villegas. Mira, la caretabla. Hay que arreglar. Mira, que no andes como Delcy y que no te dejen como Delsa y mucho menos que te vayan a dejar como Indira, Dios mío. No, qué horror. No. Un cirujano estético de verdad. Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Déjate asesorar por los mejores cuando se trate de tu salud y de tu apariencia. Porque imagínate tú hacerte un arreglo y que eso quede mal. No. Sobre todo, dígame si es en el rostro. No, porque es que los juanetes, bueno, hay gente que ahorita se entretiene mucho con los pies, me han dicho. Parece que Indira que es una, ¿no? Indira parece que es fetichista de pies. Que le encantan las patas con guanetes a Indira, qué asco. Pero bueno, en todo caso, lo importante es que cuando vayas a hacer algún ajuste en tu fisonomía, el ajuste esté armonizado con lo que es tu cuerpo. De esas cosas se encarga Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Tengo que decirte una cosa importante en este momento. Fíjate tú, pana mío, aquí ya está haciendo calor, ¿vale? Mira. Estamos a 28 graditos ricos. ¿Me permiten tomar agua? Por favor, gracias. Mira. ¿Sabes que dentro de las cosas que hay y las situaciones que estamos viendo, está el tema de preguntarse, eso que se preguntaba la famosa telenovela brasileña, ¿quién será la próxima víctima? Entonces, yo creo que es necesario hacer un listado y en ese listado, ¿verdad?, verificar quiénes son y dónde están. ¿Quién es el que está más hediondo después de la salida de Alex Saab? Por supuesto que Gorrín, amigo. Gorrín. La hediondez que despide Gorrín, sobre todo teniendo esto, ¿no? Fíjate. Al señor Gorrín lo buscan por violar las prácticas de corrupción, ¿cómo se llama? Por violar la ley
de prácticas corruptas del extranjero y lavado de dinero. Raúl Gorrín Belisario, que nació el 22 de noviembre del año 1968 en Caracas, Venezuela, está en Caracas, Venezuela, es lo último que se sabe de él. Se le conoce como Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario. ¡Guau! ¿Y quién lo está buscando? El ICE, porque es uno de los más buscados. Este pana, por supuesto, porque es conocido. Este bicho es conocido por ser uno de los boliburgueses asociados a las tramas judiciales, porque todo aquí se vincula. Este bicho es abogado y este bicho formaba parte de una banda conocida como la Banda de los Enanos. Esa Banda de los Enanos, acostumbrada a hacer trapacerías dentro de los circuitos judiciales de Venezuela y especialmente de Caracas, con personajes asquerosos como José Gregorio Correa, diputado opositor, como Perdomo, su cuñado, como, bueno, ahí hay unos personajes como Inocencio Figueroa, por cierto, que es magistrado del Tribunal Supremo. Estos personajitos, estas lacras, estas basuritas, luego de atesorar grandes cantidades de dinero en las sinvergüenzuras judiciales que hacían, entraron en el tema financiero y terminaron convirtiéndose en la fachada de operaciones terribles dentro de las cuales se terminaron haciendo del control de medios de comunicación, empezando por Globovisión. Este fue el que compró Globovisión para el régimen, porque él no compró Globovisión para él. Él compró Globovisión para el chavismo. Él es un testaferro del chavismo, porque de eso se trata. Ninguno de estos bichos son unos empresarios a los cuales el chavismo respeta. No. Estos son unas meretrices financieras al servicio del chavismo. Testaferro. Le dicen, mírame el favor, anda, cómprame ese avión, ponlo a tu nombre. Mira, compra ese canal, ponlo a tu nombre. Mira, compra ese banco, me avisas. Y no es que te dicen, toma los reales, no. Anda porque yo te daba a ti negocio, anda y cómpralo. Así es como actúan. Esto es lo que hacen. Y esto, por supuesto, es lo que ha hecho Raúl Gorrín todo este tiempo. ¿Está pedido Raúl Gorrín? Claro. ¿Y quién más está pedido? Perdomo Gustavo. Gustavo Perdomo es cuñado de Raúl Gorrín y socio en varias de sus andanzas. Este también está pedido. ¿Cuál es el problema? Hay una situación que se está viviendo en los últimos días. Y es que cuando agarraron preso a Alex Saab, agarraron preso también a Gorrín. El problema es que Gorrín, a pesar de que entiendo también tiene la ascendencia canaria por vía de sus padres, parece ser que no es tan fácil la cosa con Gorrín, porque al ser venezolano, desconocer de su ciudadanía para mandarlo para los Estados Unidos, podría comprometer el proceso. Podría comprometer el proceso legal en su contra si no hay una entrega voluntaria, que es lo que yo creo que pasó con Alex Saab. Por eso es que el juicio de Saab va a ser tan importante, porque allí nos vamos a dar cuenta de qué ocurre. Un abogado que de verdad quiera salvar a Alex Saab, lo primero que hace a la hora de su juicio es ratificar que el señor fue secuestrado porque él es venezolano y esa extradición, no, esa deportación no procede. Sería lo primero que haría un abogado. Si en el juicio de Alex Saab los abogados no plantean la irregularidad de su detención, es porque Alex Saab no fue detenido, sino que se entregó voluntariamente. Con Gorrín pasará lo mismo. Sabiendo que está pedido por los Estados Unidos, ¿va a negarse a una entrega o va a decir, no, yo me voy, llévame? No sabemos, amigos, pero todo es posible en la dimensión desconocida. Y Perdomo, no sabemos, porque ni siquiera sabemos dónde anda, que es lo más interesante. Pero, atención, y este pajarito bola, qué bola. ¿Quién es este? Este es Carlos Eric Malpica Flores. Este es el sobrinísimo. Este es el sobrino de Cilia Flores. No podías hacer ningún negocio en Venezuela si este bicho no estaba de acuerdo. No podías hacer ninguna contratación en Venezuela si este bicho no estaba atravesado. No podías ser alcalde de ningún municipio si este bicho no te autorizaba. Este personaje, a través de sus acciones con la empresa Fospuca, en manos de unas sabandijas como José Simón El Arba y Henry Camino,
José Simón Larva, socio del mismo bufete donde se encuentra Gerardo Blay, representante de la oposición falsaria en los diálogos de Barbados y a quien María Corina Machado calificara como un hombre honorable. Gerardo Blay, que siendo alcalde de Baruta, todavía era socio del bufete Gadea, que representaba a Fospuca, y él, como alcalde de Baruta, contrató a la empresa Fospuca representada por su bufete y donde el propietario que figura, José Simón Larva, también es socio del bufete y él, bueno, imagínate, prevaricador es poco. Este prevaricador en jefe, que es Gerardo Blay, aparece, por supuesto, en toda esta trama. Y entonces uno se pregunta, y entonces Carlos Gerín Malpica Flores, ¿qué tanto poder controlaba? Carlos Gerín Malpica Flores controlaba tanto que inclusive controlaba parte de la oposición, parte de la banca, parte de los medios, y además se le tiene como jefe de una red de testaferros. Jefe de una red de testaferros. Estamos hablando de un tipo que inclusive dentro de la propia familia Flores ya le tenían arrechera. Por eso es que los narcosobrinos se meten en el rollo en que se meten. Porque los narcosobrinos afirmaban en una conversación con un narco que el primo los tenía porfueriados y que ellos necesitaban colocarse en una vaina porque ellos también necesitaban tener lo suyo, pues, y el primo no les daba lo suficiente que ellos querían. El primo era millonario y ellos no. Ese era el planteamiento. Por eso es que ellos justifican haberse metido a narcos, porque, concha, el primo no los dejaba robar. El primo se lo coge todo para él. ¿Ah? Ahí es donde tú tienes cómo son las cosas. ¿Se va a entregar Carlos Eric Malpica o se lo van a montar drogado en un vuelo de Delcy para que cuando el tipo se despierte en cualquier parte del mundo le digan o te vas o te mueres? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que este señor está pedido por los Estados Unidos y en cualquier momento lo veremos ahí. Será bueno saber qué vas a hacer tú, José Simón Larva. Porque al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro y a la OFAC no le puedes tumbar las cuentas en Instagram ni las cuentas en las redes sociales. ¿Oíste? ¿Oíste, José Simón Larva? No me vuelvas a mandar a Ángela ahora porque la voy a volver a chancletear a la vieja ridícula esa. ¿Oíste? Y tú, Henry Camino, yo te digo sinceramente, agarra tu camino porque tú eres una sabandija y un muerto de hambre. Lo que le hiciste a los hermanos de Gracia, que son una desgracia igual que tú, a mí me tienes sin cuidado. A mí no me importa lo que pase con los hermanos de Gracia. A mí no me importa lo que pase con Camilo de Gracia, ni con el otro de Gracia, ni con la desgracia que tienen por ti. Por mí que gane el peor, porque ustedes son una sabandija de la peor estirpe. Pero de lo que sí estoy seguro, Henry Camino y José Simón Larva, es que el día de mañana, cuando se revise lo que haya que revisar en un país con Estado de Derecho, ustedes no se salvan de la justicia. Ni ustedes ni los de Gracia, porque son todos una desgracia. Lo siento, nunca estricto la verdad, lo que no tiene remedio. Ahí les dejo la cara de este pajarito. Y les muestro otros pajaritos, los sobrinos. Aquí tienen a estos niños que llegaron todos llorosos cuando los agarró la DEA. Sé que te pones lloroso cuando te acuerdas de mí. Mira cómo son las cosas. Ya no me acuerdo de ti. Bueno, ya están los llorosos esos. Mira cómo lloraba. Mira cómo lloraba, ¿eh? Mira cómo lloraba. Mira la cara como lloraba. Y mira a los tipos de la DEA la cara de satisfacción que tienen diciendo, ay, los hicimos llorar. Uno asustado. Mira, hay uno que está asustado viendo cómo el hermano llora y el otro llora, llora y llora. Diciendo, coño, me agarraron. Te agarraron. Te soltaron. Y te van a volver a agarrar, pajarito. Bueno, ya agarraron a tu mamá. Y por cierto, a tu mamá la agarraron y la van a acusar de ser nada más y nada menos que tu mamá, que ya es bastante delito, porque haberte criado a ti y haberte puesto a traficar con droga para pagar su campaña, ya es suficiente, ¿no? Para pagar su campaña no, porque el real para campaña no necesita quien se roba las elecciones. Para pagar el equipo, para pagar a la gente, para tener poder y para controlar. Para eso es que tenían las cosas, por eso es que son como son. Mira. Y después, ¿qué pasa? Cuando los agarra la DEA, uy, no, ponen las manos, se ponen a rezar. Dame agua, tengo sed. Mamá, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está mi mamá? Por Dios. Ustedes también están pedidos, amiguitos. Que lo soltó Biden, lo soltó Biden. Pero ustedes tienen que estar claros en una cosa. Y los Estados Unidos con todo su poder entró a Venezuela para llevarse al hijo de puta del tío de ustedes y a la meretriz de la mamá de ustedes pueden tener por seguro que valiendo ustedes menos de lo que vale un pobre mojón de tuqueque en una esquina del rancho con techo de zinc allá
en el confín más infinito de la pobreza mísera venezolana, a ustedes se lo llevan más rápido. O sea, faltaba más, por favor. Mira la cara de estos muchachitos, mira la cara de estos querubines, hediondos, a chancleta. Y ahora, mm, 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 mm. Chacho, este está hediondo a Zelda, ¿vale? Coño, este está hediondo a Barrote. Pero tú sabes también a qué está hediondo este. A Cabuya. Este es, según me informa gente que lo conoce bien, un candidato a autocabulla. Es un candidato a autocabulla. Ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Ustedes saben que hay cosas que no se pueden decir abiertamente porque las plataformas son sensibles, pero este señor es un candidato a autocabulla desde hace bastante tiempo. Él tiene unos problemas ahí depresivos bien graves y hay uno de sus testaferros, el que le prestaba el avión, que creo que está preso, ¿no? O fue el que se llevaron para Cuba y lo tienen metido en un psiquiátrico. Este llamaba a uno de los testaferros llorando todo el tiempo porque le daban una crisis depresiva, porque bueno, porque el papá no lo atendía, porque el papá no lo quería, porque la mujer no lo quería, porque la otra mujer tampoco, porque no lo dejaban ver los hijos, porque por cualquier cosa. Entonces, este tipo había que levantar el ánimo todo el tiempo. Y por eso es que tenía unos problemitas de salud y de consumo bien profundizados. Y además de eso, el gran tema de no ganarse el respeto de nadie, porque el tipo estaba allí nada más porque era hijo de Maduro, pero nadie lo respetaba por algún mérito, porque el tipo no tiene mérito alguno. Y todo eso se iba desarrollando en unos temas bien graves de depresiones que hacían temer con constancia y de forma repetida en algunas personas que lo conocen con que, bueno, no lo dejes cerca de una cabulla porque puede ocurrir cosas. Fíjate cómo tiene el nudo de la corbata. Más o menos te hace entender que en efecto el tipo en cualquier momento, cuidado. Pero en todo caso, podemos salvarlo de que ocurra una fatalidad mandándolo para los Estados Unidos. Entrégate, mijo. Entrégate, anda, vete. Vete solito, anda. Vete solito, tú vas y tú dices, yo me voy, aquí estoy. Quiero visitar a papá. Y te lleva la visita a papá. Y este nené, y este muñeco, este está bajo custodia. Con todo lo que ha denunciado Tarek El Aizami. Fíjense bien esto, ¿no? Con todo lo que ha denunciado Tarek El Aizami, supuestamente, aunque yo no creo en las cosas que han salido, porque ni si es verdad lo que, o sea, si es verdad que él ha dicho lo que dicen que ha dicho, y si es verdad lo que dice que le han hecho, yo no le creo ni a él ni a los que dicen lo que él ha dicho. ¿Por qué? Porque está todo muy turbio. A mí que me lo ponga frente a una cámara y yo escucharlo y después verificar todo lo que está diciendo. Porque estos son unas ratas. Supuestamente el testaferro supuestamente me pagaba a mí para que yo no lo criticara. Yo no sé en qué momento he dejado yo criticar a estos malditos hijos de puta como para que a mí me puedan acusar de esta recesión. Eso lo hizo Tarek William Saab. Todavía lo estoy buscando el Tarek William Saab. En algún momento Dios me va a poner frente a ti, Tarek William Saab. Espero Dios te dé mucha vida para todo lo que te corresponde a ti en el futuro. Pero ¿qué pasaría? Vamos a suponer que sea verdad que el Aizami está pasándolo muy mal, que ha sido torturado. Vamos a suponer que es verdad todo lo que ha pasado con Tarek El Aizami. ¿Cuál sería la mejor salida para Tarek El Aizami? La mejor salida para Tarek El Aizami sería colaborar con los Estados Unidos y decir, yo me voy, sáquenme de aquí. Que se vaya voluntariamente y se entregue a los Estados Unidos. Si él se va voluntariamente a los Estados Unidos y se entrega y es procesado en los Estados Unidos por todas las acusaciones que tiene allá, podría tranquilamente desde allá desmontar a todos sus enemigos del chavismo. Dentro de Venezuela no podrá hacerlo. Y cuidado si el señor no aparece en algún momento, ya tú sabes. Entonces, Tarek El Aizami, si te están dejando ver este programa, piensa, entrégate, ve. Habla con los gringos y dile, yo me quiero ir voluntariamente a los Estados Unidos, me quiero poner a la orden de la justicia y contar todo lo que ha pasado, porque no me queda de otra. Hazlo. Hazlo antes que sea demasiado tarde. ¿Sabes qué puede ser demasiado tarde? Que te llame el IRS. Y que te llame el IRS y te diga,
usted ya declaró sus impuestos y usted no tenga la declaración. ¡Ay! Cuidado. Easy Tax to Go en los Estados Unidos puede ayudarte a que tu contabilidad se encuentre siempre al día y con eso puedas evitar cualquier situación difícil con respecto al pago de tus impuestos. Acuérdate que a Al Capone no lo metieron preso por mafioso, sino por evasor de impuestos. Cuidado con eso. Easy Tax to Go con su analista estrella Merán Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. Bueno, para donde no puede ir ninguno de estos bichos para Escocia. Ustedes para allá no van. Tú sí puedes. Tú sí puedes organizar tus viajes a Escocia, pero en tu idioma, que te cuenten todo lo que vas a ver allí, que te lo cuenten en persona, que te lo cuenten en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Vive la maravillosa experiencia de la Escocia profunda, de la Escocia urbana, de la Escocia gastronómica, de la Escocia del whisky, de la Escocia de las guerras de religión, de la Escocia del arte, de la Escocia de Harry Potter, de Outlander, de Braveheart y de tantas obras vinculadas a la historia escocesa y que esas vacaciones sean inolvidables. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Ni más está decirte, amigos, ni más está decirles, Hispanidad, Abogados y Asesores, el bufete número uno en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad, Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Best Pros, the best of the best. El manejo de tu canal YouTube, déjalo en manos de los profesionales. Best Pro Digital Marketing, the best of the best. Mira quién tenemos aquí. ¿Ustedes se acuerdan de Wilmer Ruperti? Este otro. Por supuesto, está Wilmer Ruperti en una de sus mejores poses, con una copa en la mano, porque tú sabes que este bicho, como dicen los maracuchos, usted se la pega. Este bicho cuando no está arrancado está enratonado. Este bicho, bueno, le dicen el genio, le dicen Aladino, porque cuando destapan la botella el tipo aparece. Ah, hola, aquí estoy, time. Este otro que también cayó en desgracia a lo interno del chavismo y en determinado momento lo soltaron. Todo indica que este señor ya debe estar colaborando. ¿Qué es lo que pasa con este bicho? Este es otro que puede tranquilamente decirle a los Estados Unidos, yo me voy voluntariamente, permítanme irme, permítanme irme. ¿Por qué? Porque dentro de Venezuela su vida corre peligro. Por lo tanto, para ellos es mucho mejor entregarse voluntariamente a los Estados Unidos que quedarse en territorio venezolano. Eso puede inclusive servir de mucho para el propio chavismo, porque lo que le dice a los tipos es, mira, para evitarnos un problema aquí, vete para los Estados Unidos voluntariamente. Y allá resuélvete con ellos. ¿Será eso lo que hicieron con Alexa App? ¿Será eso lo que van a hacer con el Aizami? ¿Será eso lo que van a hacer con Gorrín? ¿Será eso lo que van a hacer con Ruperti? Con algunos es más fácil porque ya los tienen presos. Y al tenerlos presos y decirles, si te vas voluntariamente para los Estados Unidos, te dejamos aquí tranquilo y a tu familia no le hacemos nada. Y llega ya los arreglos que va a llegar con ellos y ocúpate allá. Podría ocurrir. El problema es que es difícil que eso lo acepte los sobrinos de Silvia. Es difícil que, que eso lo acepte el hijo de Nicolás. A menos que a ellos, lamentablemente, no les den la oportunidad y lo que le pongan enfrente sea nada más y nada menos que un mecate. Pero, hablando de Wilmer Ruperti, hay gente que quiere, después de haber hecho todo lo que hicieron, se están presentando con una cara lavada, como si fuesen unas personas distintas, como si ellos nunca hubiesen partido un plato. Y eso no solamente lo están haciendo desde televisión, a la cabeza de este personajito que es Olavarrieta, que está presentando el lavado de cara. Olavarrieta es una marca de jabón para lavar el rostro, pero precisamente si usted tiene el rostro sucio, porque si usted tiene el rostro limpio no necesita el jabón Olavarrieta. Bueno, lo grave de todo esto no es que haya unos bichos sucios intentando lavar su imagen, sino que haya venezolanos pretendiendo olvidar todo lo que pasó y aceptando a los lavados. Por esa razón es que Wilmer Ruperti aparece ahora como un gran benefactor, como un tipo chéverísimo, como un tipo responsable para con su pueblo, haciendo demagogia de esta manera. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Tiempo sin dirigirme a ustedes en vivo, por decirlo de alguna forma. Estaba un poco eufórico, pero hoy yo creo que es un momento de que lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, Dios mío, lo tengo que hacer porque de verdad que la tristeza me embarga. Fui a la clínica Ciber, que es de mi propiedad, en la cual tengo eh, acciones mayoritarias, por decirlo de alguna forma, y
vi a una niña de 25 años con cáncer en el seno. A pesar de que hay un sentido humanitario, y lo digo con profundo sentimiento, no va a ser una dádiva, ni va a ser un regalo. Va a ser una obligación del empresario venezolano que está dispuesto a dar lo máximo posible por la gente que está pariendo. Y la Fundación Tiburones de la Guaira, la Fundación Mar Azul de Canal I, a partir de este momento con CIMAR, va a darle a toda mujer que tenga problemas en los senos o cáncer gratis las sesiones de cámara hiperbárica en la clínica. Así que todas aquellas damas que tengan ese problema y no tengan los recursos para entrar en la cámara hiperbárica que las va a ayudar a muchas cosas, por favor, métanse en el Instagram de CIMAR Oficial, hagan su booking y esta fundación, Tiburones de la Guaira, con su presidente Roberto Mirabal, el canal I, que lo dirige mi hijo, Francesco Roberti, se van a encargar de cubrir todos los costos para ustedes, bellas damas, que tengan este problema, de subsidiar y de dar como una obligación ciudadana venezolana todo lo que ustedes necesiten en razón de esa cámara hiperbárica. Por favor, vayan a CIMAR o contacten la página oficial de CIMAR, hagan su booking, que nosotros vamos a estar encantados que vayan. Dios la bendiga, Dios la proteja. Somos venezolanos trabajando por Venezuela y con sentimiento. Dios la bendiga. Todo malandro hace esto. Cuando usted ve un malandro rodeado por la policía, lo primero que hace es decir que él es un padre de familia y que llamen a su mamá. Y toda madre de malandro sale y dice que su hijo es un padre de familia, albañil, deportista y un buen hombre, un buen hijo, sostén de hogar, etc. Y no me lo maté, no, señor matador. Y entonces aquí vemos a Wilmer Ruperti, cosa que acostumbran a hacer sabandijas como él. Cuando ven el peso de la opinión pública en contra, empiezan a mostrarse en fotos con hijos, empiezan a mostrarse fotos con los hijos, con los nietos, empiezan a mostrarse... yo recuerdo, por ejemplo, cuando el secuestro de Ronald Ojeda, cuando ocurren los hechos alrededor del secuestro o asesinato de Ronald Ojeda, después que Ronald Ojeda intenta entrar a Venezuela para actuar en contra del régimen, y en medio del ingreso a Venezuela es capturado uno de los combatientes con quien él iba y Ronald Ojeda logra escapar. Se desata en contra de Ronald Ojeda y de otros combatientes una campaña, evidentemente del chavismo, una campaña de difamación en su contra por parte de unos sicarios mediáticos que no tuvo, bueno, pero eso fue una campaña, y entonces es lo que siempre ocurre. Primero viene el asesinato moral, después viene el asesinato físico y después continúa el asesinato moral para convertir la figura en pasado, para eliminarlo por completo, la muerte social inclusive. Y aquí entonces arrancó una campaña en contra de esos jóvenes militares llevada a cabo por sicarios mediáticos. ¿Qué pasó? Que por supuesto los mandaron a que dispararan, y ellos como son mercenarios, porque son unos sicarios mediáticos, dispararon sin saber que se venía, o quizás sabiendo, no lo sé, yo nunca lo podré comprobar, que venía el secuestro de Ronald Ojeda. Cuando secuestran a Ronald Ojeda, después que lo habían difamado llamándolo traidor, infiltrado, etcétera, etcétera, después de que hicieron eso y ven que secuestran a Ronald Ojeda, lanzan la historia de que Ronald Ojeda no estaba secuestrado, que eso era un autosecuestro. Y cuando Ronald Ojeda aparece asesinado, entonces estos sicarios mediáticos se pelearon entre ellos, ahora son enemigos algunos, se pusieron a rezar, se pusieron a llorar, porque no, porque es que hay una campaña, porque empezaron a pedir cacao, empezaron a mandar emisarios, dijeron que no, que la cosa no era así. Y por supuesto, entonces ahí es donde uno ve la catadura moral de alguna gente y muchos de los que fueron acusados por estos sicarios mediáticos en medio del caso de Ronald Ojeda, después terminaron abrazándose con los sicarios mediáticos. Los sicarios mediáticos que son capaces de cambiar de acera porque son mercenarios y porque además de eso tienen una catadura moral y unos márgenes éticos bien bajitos. Porque en realidad son unos personajes de dudosa procedencia, de dudosa moralidad y sin escrúpulos algunos.
y menos escrúpulos tienen quienes los perdonan y se abrazan con ellos. Por supuesto, eso está todo a la vista. Y ahora es que faltan cosas por verse, dice la Biblia. Con Wilmer Ruperti está pasando lo mismo. Wilmer Ruperti, así como los sicarios mediáticos que utilizaron su figuración o su presencia para disparar a mansalva y francotirar en contra de Ronald Ojeda y después se presentaron llorando y rezando y diciendo, ay, el Señor Padre, mi Padre Dios, y hablando de Dios cada 3 días y presentándose como ¿cómo se llama? Como instrumento de los designios de Dios nuestro Señor. Así aparece Wilmer Ruperti. Es decir, ya no importa todo lo que te robaste, ya no importa todo lo que hiciste a favor del régimen, ya no importa todo lo que hiciste con el chavismo, ya no importa todo el dinero que ayudaste al chavismo a robarse, ya no importa que le pagaste la defensa a los narcosobrinos, ya no importa que hiciste todo lo que hiciste. Ahora hay que perdonarte y tenerte como un buen hombre porque le vas a permitir unas sesiones en la cámara hiperbárica a unas mujeres que son víctimas de la falta de un sistema de salud de calidad gracias a delincuentes como tú que permitieron que el chavismo se encumbrara en el poder. ¿Por qué las mujeres y los hombres y los enfermos en general, los enfermos renales, los enfermos oncológicos, no tienen un sistema de salud de calidad y tienen que depender de la beneficencia de ratas como tú? Porque ratas como tú permitieron que el chavismo tuviera el poder destruyendo el sistema de salud. Ah, pero entonces el señor publica esto en sus redes y lo que vemos de comentarios es gente diciendo, ay, qué bueno, así es que tienen que ser, ay, que Dios te bendiga, que nuestro Señor te ampare, ay, muchas gracias, Señor, ay, que Dios se lo multiplique en salud, ay, que Dios lo que... Por eso que estamos jodidos, amigos míos, por eso que estamos jodidos. Entonces, por esas razones que aparecen, por esas razones que aparecen los aviones, por esas razones que los chancletean, porque el chancletazo no fue para el chavismo nada más, el chancletazo fue para toda la sociedad venezolana. Una sociedad incapaz de resolver sus problemas, una sociedad capaz de encumbrar a sabandijas, una sociedad capaz de colocar en el altar a los peores personajes, una sociedad capaz de salir a decir, ay, ¿cómo es posible que no haya luz? Llega la zamba de los tiburones de La Guaira, ¡vamos! La Guaira! Eso es lo que tenemos. Toda sociedad tiene el régimen que se merece y los empresarios que de su seno salen. Y toda esa diligencia que está por allí es representante de esa sociedad. ¿Usted quiere tener gente distinta? Empiece por cambiar usted, amigo. Porque si no cambiamos la sociedad venezolana, nunca vamos a tener una dirigencia distinta. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.